Lucas 18:8. Al final de este pasaje dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, está hablando de la segunda venida, ¿hallará fe en la tierra? La pregunta es retórica y la respuesta se esperaría es que no. La fe, esa fe que hemos estado explicando, confianza de corazón en Jesús, no va a ser muy abundante en la tierra en la segunda venida. La mayoría de la humanidad no la va a tener, ni las religiones, aunque esté lleno de seminarios teológicos y de universidades evangélicas y católicas. Porque ya dijimos que la fe no es un conocimiento intelectual, información, sino la fe es una confianza que se deposita en una persona. Lo que vamos a ver ahorita es que tú tienes que tener mucho cuidado de conservar, de cuidar tus niveles de fe. O sea, de no dejar que haya cosas que minen o disminuyan esa confianza. Que no vayan a haber en tu mente pensamientos, dudas acerca del carácter de Dios. Dudas de doctrina, todas las tenemos. Dudas de cómo hacer una cosa mejor o si no hacerla, pues todas las vamos a tener siempre. Siempre que tengamos que tomar decisiones. Pero desconfianza del carácter de Dios, de sus promesas, de su amor, de su favor, de lo que hizo por nosotros en la cruz y de todo eso, ni siquiera pasar por la cabeza. Tenemos que cuidar esto, especialmente en los tiempos en que estamos nosotros viviendo. Es una época de mucha incredulidad y nosotros vivimos en un ambiente de incredulidad. La atmósfera que respiramos, las ciudades en donde estamos, todo te grita, te invita a no confiar, a volverte una persona maliciosa, llena de dudas, recelosa, desconfiada de todos y de Dios también. Por ejemplo, este mundo engañoso ha aumentado sus niveles de maldad. ¿A qué te invita el pecado? Pues a no creer. El pecado, con sus apelaciones a satisfacerlo, a la vanidad, etcétera, te invita a mejor satisfacer eso y dejar los caminos de la fe, a no querer confiar en Dios, a no quererte imaginar que existe un infierno o que hay un Dios que te ama y que te va a usar, etcétera. El diablo es el maestro especialista en engañar y en infundir desconfianza en el carácter de Dios. Ya lo estudiamos en el huerto, en la tentación. Empezó a meterle ideas a Eva contra la bondad de Dios. Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Como que no todo árbol, nada más le prohibieron de uno. No, no es cierto, Eva. Dios te dijo que morirás, no morirás. O sea, Dios es mentiroso. Es lo que le está diciendo. No, Eva, lo que pasa es que Dios te quiere impedir que tú te vuelvas un Dios también, igual que Dios. Por eso no quiere que te comas ese árbol. No, Dios sabe, no vas a morir, vas a ser igual que Dios cuando tú te lo comas. O sea, Dios no quiere que participes de esa bendición. O sea, Dios es un Dios malo, ¿no? Dios es un Dios en que no debes de confiar. Tiene malas intenciones para contigo. Eso es lo que el diablo le dijo. Ahí están los dardos. Ella recibe todo eso y después ya sabemos cuál fue la consecuencia. Acuérdate que el diablo es el calumniador, el mentiroso por excelencia y va a difamar a Dios. Entonces, el diablo está teniendo mucha actividad en los últimos tiempos. Que no confíes, que no creas. El mundo, o sea, lo que es este mundo material, junto con la sociedad en que vivimos, nos invita a no buscar a Dios porque se burla de lo divino, porque nos da muy mal ejemplo. Hay muchos libros de ateísmo que están ahorita diseñados para atacar la confianza en la Biblia, en la existencia de Dios, criticar que si Dios existe, que por qué pasan sufrimientos.
que si Dios existe, por qué permite esto. Hay libros, hay volúmenes enteros, bibliotecas, cuestionamientos a la Biblia, las dificultades, los problemas, le prestas a alguien, no sé, lo que todo el mundo ha vivido, te traiciona, la gente se vuelve recelosa, se vuelve desconfiada, con malicias. ¿Qué quiere sacar este de mí? O sea, ya no quiere abrirse, ya no quiere confiar, no va a ser que me pase. Y luego gente puede llegar a pensar que Dios es así. Qué terrible, pero así tratan de relacionarse con Dios con las mismas malicias con que se relacionan con las personas de allá afuera. Mucho cuidado, Dios es muy distinto a todos. Dios es Dios. Las sectas y religiones, ¿qué hacen? Pues te gritan que nada es cierto, que todo es pura hipocresía. Eso es lo que gritan, fábricas de ateos. La secta de acá, llena de gente, etcétera, etcétera. De pronto todo el mundo cae en pecado ahí desde los líderes para abajo y se destruye y todos decían que ahí estaba Dios y ya no está. ¿Qué mensaje, qué bombardeo de información estamos recibiendo? No creas, no confíes ya, no vale la pena ni siquiera confiar en nadie ni en Dios, etcétera, etcétera. Es continuo. La secta de acá trabaja, la secta de acá crece, los testigos de Jehová tienen casi 500,000 personas en México ya, la religión mayoritaria, estaré bien, estaré mal, puro bombardeo para no creer, pura hipocresía. Si tú has sido en cierta forma afectado en tu vida pasada por una secta o por un líder charlatán o por un líder que simplemente no lo era, eso también te puede minar, te puede dejar así como medio dañado, como que no quieras ya luego confiar en Dios. Pues tienes que tener mucho cuidado y con Dios tienes que ser muy abierto y poner tu confianza en Él. Las controversias doctrinales, ¿te das cuenta? Hemos hablado del Evangelio hoy. Creo que Dios nos lo hizo bastante clarito hace rato. El Evangelio, ese es el Evangelio de Jesucristo. Te podrá sonar muy complicado, no sé, o muy maravilloso. En verdad, para mí también siempre es maravilloso hablar de estas cosas. Pero es que ese es el Evangelio que siempre ha habido. Es lo que siempre creyeron los cristianos y es lo que predicaron. Es lo que hay detrás de un Romanos 10:9, de la confesión y de la fe y todo eso. Entonces, las doctrinas básicas, todo el mundo las sabía. Pero fíjate con qué dificultad, ¿no? Se puede llegar a tener una claridad de esas doctrinas. Y cómo todas las controversias doctrinales pueden llegar a desanimar a la gente. Bueno, que si el verdadero evangelio está aquí, que si el verdadero evangelio está acá, que si los de aquí, que si los de acá, que si las manifestaciones del Espíritu son estas, o que si son las otras. Descrédito de falsos ministros, descrédito a buenos ministros, como Cristo dijo que iban a ser calumniados. En lo sobrenatural una gran charlatanería, que resultó que los milagros de fulano siempre no eran, que los de fulanita pues a lo mejor no eran. Entonces, pues a lo mejor lo sobrenatural no existe, ¿no? Y por consiguiente, pues tampoco Dios. Entonces, para abajo siempre la fe. O sea que Satanás está atacando ese punto. Tú sabes que cuando la gente se amarga también, uno de sus frutos es la malicia. Y la malicia es la negación de la fe. Malicia quiere decir una desconfianza injustificada. Eso quiere decir malicia. Desconfianza injustificada. ¿Hay que desconfiar del que me hizo algo? Pues claro que sí, a menos que sea yo tonto. Pero del que no me ha hecho nada y me muestra todo bueno hacia mí, porque he yo de desconfiar de esa persona, ¿no? Y en este caso estamos hablando de Dios, que al contrario ha sido buenísimo con nosotros. Ahora, la amargura ahorita es muy común, porque hay mucha violencia, hay muchas injusticias que oprimen a la gente, no existen sistemas jurídicos aquí que apoyen a las personas, a quien quiera le roban, lo despojan, le quitan, le asesinan a un familiar, cosas así. Y si va a los tribunales nunca va a tener respuestas. ¿Qué engendra eso en esta humanidad? Mucha malicia, mucho odio, mucha amargura. Están los corazones ya bien recelosos a devolver su casa que les quitaron, fueron a los tribunales y se vendió el ministerio público y su abogado también y les quitó además otros 20 que invirtieron para recuperar la casa y luego terminaron ellos encarcelados. O sea, es tremendo lo que la gente está viviendo ahorita. Violencia, peligro, inseguridad. ¿Qué crea? La gente ya no quiere ni salir. Recelo, ya te toca alguien a la puerta a venderte algo y ya no le crees. Dices, no vaya a ser un ratero, no vaya a ser un ladrón, no vaya a pasar lo que le pasó el otro día que viene el periódico en otra colonia. O sea, con mucha cautela que a veces se convierte en un gran odio y amargura y lleva al recelo. Las desgracias, dice que por haberse multiplicado la maldad, la Escritura dice que se enfriará el amor de muchos y ahorita la gente ya no te atiende igual.
Ya la gente ahorita le pides un favor en la calle, oiga, ¿dónde queda esta calle? Ya no te contestan, mejor no vayas a ser tú el ratero, o ya les han sacado un cuchillo por hacer esas preguntas. O sea, toda esa atmósfera, pues es una atmósfera anti-fe, es una atmósfera de incredulidad, y nosotros debemos de guardarnos de esas influencias y debemos de mantener ardiendo la llama de nuestra confianza en Dios con mucho cuidado. Aprender a detectar cuando nuestra confianza está disminuyendo o qué cosas me quieren minar. Pensamientos de dudas en la confianza en Dios, en la veracidad de su evangelio, en la veracidad de la Biblia, en la veracidad doctrinal de aquello que tú ya has visto que esté aquí en la Biblia. Tienes que tener cuidado de ni siquiera entretener ese tipo de cuestionamientos, porque es lo mismo que entretener cuestionamientos de cualquier otro pecado, que quizás hasta menos peligroso sea. O sea, debes de desechar ese tipo de dudas acerca del amor de Dios para con tu vida, como desechas los pensamientos de robar o de matar. ¿Ok? Vamos a ver otro punto. Aquí termino un punto. O sea, estamos hablando de nosotros debemos cuidar, nutrir la llama de la confianza y evitar ser influenciados por todo lo que nos quiera minar, desgastar nuestra confianza en Dios. Vamos a decir como que cuidar a un pequeño tesoro, ¿no? O como cuando alguien enciende una vela y empieza a soplar viento por la casa, que no hay luz, y ves que cubren, protegen la llamita de la vela, porque esa luz es muy necesaria en esa casa ahorita. Entonces la cubren, le ponen un vaso o le ponen las manos, le hacen así, para que ese aire, ese viento helado, no vaya a apagarla de un momento y toda la casa se quede oscura. Así, porque en ese momento la gente considera valiosa la lumbre. Así también la llama de la fe, hay que protegerla. Hay que identificar, a ver, cuidado con esto. A ver, estas ideas que me están viniendo, vamos a analizar qué es realmente el punto. ¿Esto es simplemente análisis doctrinario o ya me están viniendo dudas, así como que no me tengo yo que arrepentir nunca o creer en Cristo? Cuidado, porque Dios ya no me ama porque tuve un problema. Cuidado, paras en seco los pensamientos. No deis lugar al diablo, dice la Biblia. Ahora, el punto siguiente es este. Lo que le puede hacer a tus reuniones una atmósfera de incredulidad. Hermanos, la iglesia son ustedes. O sea, somos la gente. O sea, la iglesia no son los pastores. La iglesia eres tú. Tú haces a la iglesia. Tú eres la iglesia, pues. Cada uno juntos. En tu iglesia, a donde te congregas, en cualquier parte de donde hayas venido, tú eres en gran parte responsable por el tipo de atmósfera que haya en las reuniones. O sea, tú aportas, tú o recoges o desparramas. Una de las dos, ¿no? O sea, no eres neutral. Ya cuando hay discípulos, ya cuando hay gente que una vez creyó y confió en Jesús inicialmente, mucho de lo que vayan a recibir esas reuniones va a depender de los discípulos mismos. Como decíamos hace rato, conforme a la medida de su confianza, expectativa que tengan en Dios, será que esté manifestándose el Espíritu Santo y haciendo maravillas en medio de ustedes. Y me refiero a maravillas en todo el amplio sentido de la palabra, no nada más hablando de un milagro, de una sanidad, porque también maravillas son las otras y a veces más grandes, las de santidad, las de revelación, las de milagros de amor. O sea, va a depender, escucha, no siempre de tu pastor solo tiene una parte que jugar, depende de ustedes. Conforme a tu medida de confianza en Dios ese día, conforme a tu expectativa de recibir, será que el Espíritu Santo utilizará a cualquiera que esté predicando en ese día. Esto es muy importante. Dice el libro de Gálatas, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo suministra por las obras de la ley o por el oír con fe? Está hablando ahí de la ceremonial, obviamente. Pero dice, ¿cómo les era suministrada a esa congregación de Gálatas el Espíritu para hacer maravillas en medio de ellos?
por el oír con fe. Ahora ellos ya eran salvos, no le está predicando el evangelio. Es que hay que seguir oyendo con fe. No nomás el día que te predicaron a Cristo crucificado. Se sigue oyendo con fe. O sea, siguen oyendo la palabra de Dios y viendo las promesas, viendo el mensaje, viendo qué está hablando Dios a su vida, con confianza en Dios, con expectativa de recibir de Dios, de agradarlo, con esa actitud que a Él le gusta mucho. Y entonces era suministrado el Espíritu en esas reuniones y en las vidas a través de esas reuniones, y hacían maravillas entre ellos. Maravillas de todo tipo. Maravillas de intercesión. Porque maravilloso es que una persona pueda interceder 4 horas. Eso es maravilloso, sinceramente hablando. Maravillas de adoración, en donde no deja de venir la revelación del Espíritu por horas a veces. Puede seguir horas. Hace rato nos pudimos haber seguido aquí otra hora, hablando yo y escuchando ustedes y entendiendo todos. Por el Espíritu. Eso lo hace el Espíritu, no lo hace la habilidad de oratoria del predicador. ¿Sí me estás comprendiendo? O sea, no es un método, ¿no? Eso lo hace el Espíritu. Maravillas de revelación, maravillas de entendimiento, maravillas de santificación o maravillas de los dones del Espíritu también. El caso es, aquel que os suministra pues el Espíritu, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? ¿Guardar la ley mosaica, ceremonias? No. Lo hace por el oír con fe, esas maravillas. La congregación vivía viendo maravillas de todo tipo. Maravillas de conversión, maravillas de convicciones de pecados, que son maravillas, porque son divinas, son dadas por Dios, no son naturales hacer eso. Nadie puede hacer que los impíos se vuelvan en gente santa, más que Dios. Y de eso depende de que esté el Espíritu. Y la presencia del Espíritu depende de que haya confianza en el corazón de los salvos. O sea que ustedes tendrán las reuniones que ustedes quieran tener. Y tendrán tantas bendiciones como ustedes quieran confiar en Dios que van a tenerlas. O sea, básicamente uno de los grandes reguladores va a ser el hambre y el apetito espiritual que la gente tenga y la expectativa. Hasta ahí los va a bendecir a Dios. Conforme a tu fe va a ser hecho y ni una gota más que eso. Hasta ahí solamente. Entonces, tú tienes mucho que ver en el ambiente que va a haber en la iglesia. Ahora, hoy te quiero mostrar lo que una atmósfera de incredulidad le puede hacer a tus reuniones. Y que no tenga nada que ver tu pastor en eso, aunque tu pastor sea un hombre consagrado, aunque sea tan intercesor como Pablo y viva en tanta santidad como Pedro, ¿sí? Si no está el ambiente adecuado. Vamos a Marcos 6:5. Es cuando él llega a su tierra en Nazaret, y está impresionante, porque llegó a su tierra a la gente que naturalmente él más quería, porque allí se crió, y por puro afecto natural, obviamente, conociéndolos, pues Jesús los quería mucho. Ya sabes que él siempre tenía muy buena voluntad para con todas las personas. Y claro, fue a Nazaret, a donde se había criado, a donde estudió la palabra, con sus compañeritos de escuela, con sus compañeros de trabajo, con los amigos de la carpintería, con los rabinos de la sinagoga. Fue ahí. ¿A qué fue? Pues a lo que iba a todos lados en Israel. A bendecir, a predicar, a sanar, a hacer maravillas. A eso iba. Y ese día no amaneció con menos poder. Es Dios. A eso fue. Y cuando llega, dice la palabra, versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Pasaje clave. Dios Todopoderoso hecho carne, llegando a su propia tierra, con sus propios amigos, a los que más quería bendecir, y hay un bloqueo para ese poder y para esa bendición que les quería dar. Hay un bloqueo. Y no pudo, de la palabra griega dunamai, de poder, de habilidad, de hacer algo, de ejecutar algo. Y no pudo. Dadas las condiciones, no podía. Eran insultantes para él. Eran deshonrosas para él.
no estaba la condición que él mismo había puesto, que tenía que haber una confianza. Y Dios hecho carne, queriendo, y a eso fue, pues, ¿para qué viajó allá? Para bendecirlos. Hubo un bloqueo, no pudo hacer ningún milagro. Y otro pasaje paralelo nos completa el cuadro y dice, a causa de la incredulidad de ellos. No hubo bendición, no hubo maravillas ese día. A nivel grupal, no bendijo esa ciudad. No pasó nada. Entró y salió. Por ahí unas personas tuvieron una bendicioncita, en privado, en lo personal, y se fue. Ahora vamos a cambiar rápidamente, márcale ahí Marcos 6, ahorita regresamos y vamos aquí a Marcos 6, 53. En el mismo capítulo. Minada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¿Cuál es la diferencia? En los dos lugares había gente necesitada, ¿cierto o no? En los dos lugares estaba el mismo Dios. Ese mismo Dios a los dos lugares quería bendecir, porque para eso vino a bendecir, su buena voluntad. Los dos mismos días tenía el mismo poder y quería hacer lo mismo, y ahí estaba, demostrándolo. Y en uno, tú ves muchas maravillas, y en otro, no hay maravillas. ¿Cuál es la diferencia? La actitud de las personas. Dios es muy sensible a la actitud interna del corazón de una persona. Si se confía o no se confía. Tú sabes, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia. Fue a bendecirlos. Entonces, una atmósfera de incredulidad no es cualquier cosa. Una atmósfera de incredulidad, actitudes en los discípulos, es todavía más grave que en los impíos. ¿Estás comprendiendo? Porque se esperaría del impío, bueno, pues que impiedades salgan de él en todo caso. Pero de su propio pueblo, de los que son los herederos, ¿qué pasó? Es el mismo. Aquí el problema, te lo quiero poner en otras palabras, no era del predicador. El problema aquí no era el predicador. Aquí sí estoy seguro que no era el problema. Podría ser en otras ocasiones, pero este día aquí el problema no era el predicador. No amaneció Jesús con menos unción, no tuvo problemas para preparar su mensaje, no es que no sabía cómo decir o bendecir. Pero mi Biblia dice, no pudo. No hizo ningún milagro. Y se fue luego además. Y recorría las aldeas de alrededor. Alrededor se fue luego, vamos para afuera. Aquí yo no tengo nada que hacer. Tú fíjate luego en Lucas 4, si lo quieres estudiar en tu casa, cómo cuando él llegó a Nazaret y se paró en la sinagoga, leyó el pasaje de Isaías, dijo, el Espíritu está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas. Ya todos conocían lo que él andaba haciendo por todo Israel, y de inmediato dijo, hoy se ha cumplido aquí esta escritura, delante de vosotros. Aquí estoy. O sea, aquí está la bendición. Ya oyeron y todo. Y toda la gente daba buen testimonio de Cristo, dice Lucas. Ay, ¿cómo? Y estaban admirados de las palabras de gracia. Decían, pues el carpintero, ¿qué le pasa ahora? De pronto está enseñando. Y Jesús percibe la incredulidad de ellos en él como el Mesías, como el enviado a bendecirlos. Él la percibió. Y estaban esperando ya alguna señal, ¿sí? Pero en incredulidad. Como diciendo, pues a ver si hace una señal de las que ha hecho por allá. Y de inmediato tú ves un Cristo enfurecido ahí. Si te puedes hasta sacar de balance ese pasaje. ¿Por qué actuó tan agresivo Cristo ese día? Sin duda diréis, médico, cúrate a ti mismo, de tantos señales que se han oído que has hecho acá, haz también aquí en tu tierra. Y él mismo ya, nada más conociéndolos y viendo las actitudes, los empieza a reprender. Pues de cierto les digo que había muchas viudas en el tiempo de no sé quién en Israel, pero a ninguna de ellos fue enviado, sino nada más aquella. Y se empezó a reprenderlos durísimo, diciendo, pues gentiles reciben milagros de Dios y ustedes no van a recibir nada, porque no ponen su confianza en quien yo soy, porque no creen que yo soy la expresión de la buena voluntad y enviado a bendecirlos. Se enfurecieron, lo iban trepando a un monte a aventarlo desde arriba ya. Percibía muy bien lo que había en el corazón de la gente. Esas actitudes no solo bloquean las maravillas de Dios, no solo contristan al Espíritu, no solo
hacen que Jesús se vaya a las otras aldeas, como dice ahí, sino que además mereció serias reprensiones a ellos contra ellos, porque tenían todo para nada más depositar su sencilla confianza en Él. Así es que, hermanos, ustedes van a tener las reuniones que ustedes quieran. Ustedes van a tener las reuniones que ustedes tengan la confianza en Dios y que ustedes le pidan a Dios. De ese tamaño van a ser. No van a ser más grandes, no van a ser más chicas. Pueden tener la gloria de Dios desde el primer día hasta el último del año en su iglesia en donde estén. Que no haya un solo domingo en donde no baje la gloria de Dios y pasen una u otra maravilla. Que Dios atraiga gente. Como le está pasando ahorita al hermano Sergio Canavati ahí en Torreón, que ya tiene 140. Entonces está invadiendo ahí la gente. Llegan 20, 30, se añaden cada día a oír la palabra. No se han salvado, pero ya es una maravilla. Es una maravilla que en este tiempo la gente quiere oír la palabra de Dios, sobre todo como la predica Él, la predica fuerte. Está viendo maravillas. Y cada domingo ve maravillas. Y está predicando y la gente impía y los de la secta de amistad ahí, que muchos son de ahí, están llorando, están impresionados. Llegan familias. Es una maravilla. Y lo va a seguir viendo cada domingo. Porque allá no depende de nadie más que de Él. Porque Él es el único que es cristiano ahí. Él es el que se espera que tenga confianza en Dios. La otra gente pues apenas está entendiendo. Pero donde hay discípulos, el problema no es el impío. Si aquí vienen mañana 200 impíos a la reunión de domingo y todos están bien impíos, pues ya sabe Dios. Dios no se enoja porque están impíos. O sea, en el sentido de que, pues están aquí, está contento porque los trajo para salvarlos. Está enojado con las maldades que hacen, pero no porque vinieron a oír la palabra. Está enojado. Dios está contento. Pero pueden haber luego las mentiras y los pretextos. No, bueno, es que hoy había mucho impío y una atmósfera de opresión. Una atmósfera de opresión era de parte tuya. Era una atmósfera de incredulidad donde Dios no se gozaba de estar ahí en medio para hacer maravillas en los mismos impíos. Desde 200 impíos, Dios está bien contento, pues para eso los trajo. Para que oigan y se arrepientan y se salven. Ya los trajo Él. No se va a enojar Dios porque vinieron los impíos a oír la palabra. No, Él se pone contento. Él fue el que los indujo, los llamó a que vengan a oír. Pero si los discípulos están apáticos, están distraídos, no están expectantes de que Dios toque, tienen en el corazón, pues yo ya sé ese mensaje, pues ya lo oí, pues ¿para qué vienes? Ve y predícaselos a otros y abre un grupo todo el domingo, ¿no? Si ya te lo sabes, eso haz. Y si no, ven, gózate, intercede por los impíos mientras están ahí, ve que más pescas, porque nadie sabe nada como debe de saberlo, dice el apóstol Pablo, y al final a ver qué hacemos para ayudarlos a ellos, ¿no? Pues esa es la situación. Muy sensible a las actitudes. Si el discípulo está sin esperar nada, si empieza la adoración, si empieza la alabanza, y el discípulo no trae nada por qué darle gracias a Dios en su corazón, o empieza a no cantar, o a no testificar de Dios, porque también ya dijimos que es una forma de testimonio público el adorar a Dios en público. Entonces dejan solo a la persona que está ahí en la guitarra, a la hermana. ¿Sabes? Empieza de pronto a sentirse una atmósfera pesada. Y de pronto no hay bendición. ¿Por qué? ¿A poco Dios ese día dijo, hoy no quiero dar bendiciones los domingos? Por favor, hombre, ¿en quién crees? Dios no cambia. Dios siempre se quiere glorificar y siempre quiere bendecir. Hay un problema. Y es un problema en el corazón. Es un problema en las actitudes. En otras palabras, una atmósfera de incredulidad generada por los discípulos puede provocar la mayor oposición al que está predicando la palabra. Puede bloquear las maravillas del Espíritu Santo y ahuyentar su presencia de Dios como ninguna otra cosa. O sea, que Dios diga, no quiero nada que ver con ese día. La incredulidad, si bloquea el poder de Dios, como estamos viendo en Marcos 6, entonces no bendice Dios las actividades de ese día. Eso es muy importante. No hay bendición en nada. No hay bendición en la alabanza. No hay bendición cuando se les predica al final. No hay bendición en la enseñanza. Y no importa si el predicador trajo palabra bien y oró y intercedió. Porque aquí el predicador era muy bueno. Se llamaba Jesús de Nazaret. Nadie le gana. Y ese día no se pudieron hacer las maravillas. Esto no es disculpa para ningún predicador. ¿Sí? Pero cuando un predicador sabe que se preparó bien, y sabe que estudió bien, y sabe que trae el tema adecuado, y la atmósfera está mal, y hay discípulos, el problema no está en el predicador. El problema está en las actitudes de los discípulos. El que conmigo no recoge, dijo Cristo, desparrama. Si no está juntando con Cristo, si no está apoyando lo de Dios, si no está expectante al mensaje, o si ya se lo sabe, viendo qué más aprende de él, y si no tiene ya nada que aprender verdaderamente, lo cual sería imposible, bueno, pues entonces intercediendo por el impío, ¿no? O alguna cosa.
Si no está con Cristo recogiendo, está realmente estorbando la bendición. Una cosa así, una actitud así, debería de combatirse como una de las peores plagas. Porque fíjate ya nada más qué efectos tiene. Dios no suministra el Espíritu, no bendice las actividades y no hace maravillas. Vamos a poner un ejemplo para que me comprendas mejor. Imagínate que hoy en la tarde, el 50% de ustedes, la mitad de este grupo, le diera por irse a emborrachar a las cantinas que hay por aquí en Cancún. Y que se tiraran una noche de borrachera y de desenfreno y de pleitos, una juerga, como dicen los impíos. Total. Y que mañana tuviéramos clase y que la mitad de ustedes que se fue, llegáramos todos, incluida la mitad que se fue de parranda, y llegar aquí y estuviera en un estado de no arrepentimiento. O sea, que estuviera habiendo hecho todas esas cosas. ¿Qué atmósfera se respiraría? ¿Cómo se sentiría el ambiente espiritualmente hablando? Pesadísimo. Las mentes estarían distraídas, por lo menos de la mitad, ¿no? Evadidas, condenadas, acusadas, confundidas, incómodas, sin atención, sin apetito por las cosas espirituales. El espíritu estaría ofendido porque se cometió gran pecado, ¿no? No daría su bendición en semejante situación, viendo a la gente que cometió semejantes abominaciones y ni siquiera se arrepintió. Sería una atmósfera horrible. No esperaríamos que Dios nos bendijera en nada, sino más bien que sacara fuera el anatema, ¿no? ¿Sí? Porque la gente o se fuera o se arrepintiera, una de las dos, y se reconciliara con Dios antes de participar de reuniones de estudio en discípulos. Tú sabes que no habría bendición. Ahora bien, imagínate ahora que en vez de tirarse la parranda en la noche, un lunes se la tiran aquí. Justo cuando está predicando o enseñando el pastor. Y al momento en que está enseñando, están tomándose la cerveza, pegando la carcajada, diciendo una leperada, contando un chiste por ahí obsceno, con lujurias y lascivias. ¡Blasfemia!, dirías tú. ¿Cómo? Ahí mismo en el acto de estar predicando. Sí, en el acto. ¿Una blasfemia eso? ¿Qué se esperaría? Que se abriera la tierra y se los tragara a todos. No ninguna bendición de Dios. Que Dios no quisiera nada que ver con ellos. Bueno, imagínate tú que se está predicando o enseñando y la gente está en el mismo acto de cometer el pecado de incredulidad. Es peor que todas esas cosas juntas. Para que lo comprendas bien. O sea, imagínate que cuando se está enseñando, la gente no tiene expectativa, no tiene confianza que Dios las va a bendecir, que las va a ayudar, sino están todos llenos de incredulidad, de derrota, pues yo no sé si esto, distraídos, de una forma ofensiva a Dios. Es peor la incredulidad, ¿sí?, que la fornicación. Es peor que la borrachera. Según la Biblia la condena más todavía. Porque lo hace en el Nuevo Testamento el pecado por excelencia que condena. El que no cree ya ha sido condenado, dice. Para demostrarte, yo creo que gran condena. Y la ira está sobre él en forma especial y manifiesta por cometer ese pecado. Por eso puede haber un ambiente muy pesado para predicar y Dios detener sus bendiciones y no suministrar el Espíritu, ni hacer maravillas, ni bendecir las actividades, porque haya 10, 20, 40 que están insultando en la cara a Dios. Porque Dios es muy bueno, los quiere bendecir y están ahí todos llenos de desconfianza y de malicias en su corazón. Un pecado así, un pecado raíz, es sumamente condenable. Deshonra a Dios, lo llama mentiroso en su cara. Y en el Nuevo Testamento el pecado por excelencia es la incredulidad. Entristece la presencia divina como pocas cosas y bloquea totalmente que Dios actúe y el poder de Dios. Y hermanos, si no va Dios a hacer algo con su poder, ¿a qué venimos? Sinceramente hablando. A llenarnos de información la cabeza, muchos libros ya hay y están bastante buenos. ¿Cierto o no es cierto? Quizás lo que tu pastor vaya a decir ese día, pues ya te lo sabes. O ya está en 1000 libros, hombre, y a lo mejor hasta lo explican mejor. Si no va a haber una manifestación de su poder, de su gracia, de su presencia, ¿a qué venimos? Estamos perdiendo el tiempo. El único efecto que van a tener las enseñanzas será volvernos rutinarios, religiosos, apáticos, y más endurecidos, ya endurecernos de tanto oír siempre las mismas cosas hasta que ya no tengan ningún efecto en nosotros. Eso es lo que sucede cuando no está el Espíritu Santo. Así es que este pecado de incredulidad, que es más ofensiva a Dios que las blasfemias esas que te puse como ejemplo hace rato, imagínate que tú estés con tu horrible incredulidad a la hora de un culto.
siendo ya discípulo, o con desconfianzas, o sin una expectativa, pues eso es igual a que estuvieras emborrachando aquí. Porque dice que el que no cree ha llamado a Dios mentiroso. Estás diciendo que Dios es un mentiroso. Yo no creo que la verdad tú me puedas hoy bendecir, Señor. Estás diciendo a Dios que es un mentiroso porque Él ha dicho aquí que sí. Yo no creo que tengas buenos planes para ti, para mí el día de hoy, Señor. Pues Él le ha dicho que sí, tú le estás diciendo que es un mentiroso. Estás llamándole a Dios en tu cara mentiroso. Esa desconfianza es un pecado terrible. Es un pecado destructivo. Te condena y además te hace culpable de que la presencia de Dios no venga. Así es que hay que combatir esa atmósfera de maldita incredulidad y cada quien tiene que hacer en su propia vida para comenzar. En otras palabras, cuídate de este pecado de incredulidad como te cuidas de los pecados de las obras de la carne de Gálatas 5, como te cuidas de los adulterios, como te horrorizas de la pornografía y del homosexualismo y del hurto y del homicidio y de la borrachera, como te horrorizas de eso. Horrorízate 100 veces más de la incredulidad y no permites que penetre tu corazón ni tome posesión de tu persona. Porque es un pecado, no es una falta, ¿ok? No es un detalle, etc. Cuando es la incredulidad que expliqué hoy, cuando hay dudas de que, bueno, será la voluntad que Dios sane o no, esa es otra cosa. Esas dudas sobre la voluntad de Dios, porque no conoces exactamente cuál es la voluntad para el caso específico, bueno, eso cualquier. Si dudas de que Dios pueda sanar, ahí sí estás mal. Ahí sí estás mal. ¿Podrá Dios? No, poder puede. Pero si dices, bueno, será su voluntad o no, ok, está bueno. Que si lo llevo al doctor, que si no lo llevo, está bien, no te preocupes de eso, no. Pero que tú no confíes en que Jesús es galardonador de los que le buscan y que te quiere bendecir y que Él te ayuda y que te ama y que murió por ti y eso, cuídate de eso, porque esa es la misma raíz de la condenación eterna. Ok, termino diciendo lo siguiente en Hebreos 3. Se entendió muy claro las dos diferencias entre incredulidad, una incredulidad real, el otro son dudas de cosas legítimas en donde hace falta conocer más exactamente la voluntad de Dios. Pero de lo que está escrito en la Biblia y conoces, no tienes nada que dudar. Si aquí la Biblia promete que Dios quiere santificarte y que te va a librar de tentación, pues ya, ahí no tienes nada que dudar de Él, a menos que digas que es un mentiroso que no cumple lo que Él dice, o que no puede hacerlo, porque le ha de faltar poder. ¿Se ha cortado la mano de Dios para salvar? Pregúntale. ¿Se ha cortado? ¿Se ha cortado el Espíritu de Dios? Preguntan los profetas. ¿Son estas sus obras? Como diciendo, pues esto no es lo que Dios hace. Dios hace cosas grandes, poderosas en tu corazón, en tu vida. Te llena de gozo y de paz y de bendición y de fe, de confianza y más confianza. Y te ayuda. Hebreos 3 es una advertencia contra el horrible pecado de la incredulidad. El versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Para no entrar en mucho detalle, no entraron a unas bendiciones hermosas que Dios les tenía preparados por una razón, por incredulidad. Ya se los había prometido Dios. No entraron. No entraron. Y después, aquí mismo, en el 4, versículo 2 dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea que el oír la palabra o el oír enseñanzas o el tener estudios de la Biblia, si no va acompañado de parte tuya, que eres el receptor de una confianza, no te aprovecha. No te sirve de nada. De nada te sirve. Si traes la mente distraída en 1000 asuntos o en 1000 afanes de tu vida personal o de lo que sea y no tienes una confianza, no te sirve de nada. Por un oído te entra y por otro te sale. No causa ningún provecho espiritual en tu vida. O sea, para propósitos nuestros ahorita, no te engendra más fe. No te hace que tengas más amor. No te da más sabiduría para predicar. No hace que tengas más misericordia. No te vuelve más humilde. No te hace un mejor intercesor. No te aprovecha para nada. Para nada te sirve. Entras y sales. Y puedes tomar 600 días seguidos de enseñanzas y si no va acompañada de fe en los que la oyeron, no te aprovecha. No te sirve absolutamente para nada. No sirve.
Así les pasó a los israelitas del desierto. Oyeron la buena nueva. Dios les iba a dar unas bendiciones. Y se las iba a estar dando diario y se las iba a dar también en la tierra prometida y todas las bendiciones les iba a dar. Y ellos oyeron eso y lo oían cada mes y cada semana y se los repetían y les hablaban de eso. Y ellos decían sí. Y se lo aprendieron también. Pero realmente no les aprovechó de nada al final. Vivieron vidas muy miserables y hasta se perdieron. Y no entraron. No entraron a causa de su incredulidad. A Dios le molestó mucho esa incredulidad. Porque Dios ya les había dado muchas pruebas de su amor y de su buena voluntad, sacándolos de Egipto con mano fuerte, abriéndoles en el desierto manantiales de agua, haciéndoles llover panes desde el cielo, librándolos de enemigos y de ejércitos más entrenados y poderosos que ellos, poniéndoles una nube y una señal de la columna de fuego, y muchas cosas les mostró, les estuvo mostrando. Milagro y milagro y señales. Los libraba, clamaban y les libraba. Ahí estaba. Las pruebas ahí estaban. Dios en su buena voluntad, ahí estaba. ¿Qué les pedía? Créeme. Confía en mí, hombre. Es todo. Por favor, deposítame tu confianza. ¿Qué no la merezco o qué? En mí más que nadie. No quisieron confiar. No les aprovechó ni entraron. De nada les sirvió todo lo que escucharon. Fíjate cómo dice aquí Hebreos 3 y cómo se enciende la ira de Dios contra los que no quieren confiar. Hebreos 3, versículo 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. 40 años les estuvo mostrando su buena voluntad. 40 años gritándoles te quiero. Cuando salía el agua, cuando caía el pan, cuando los libraba de las serpientes, grita, te quiero, te voy a ayudar, tengo buenos planes para ti, no seas malicioso. 40 años las vieron. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Ahí está la clave. No han conocido mis caminos. ¿Cuáles son los caminos de Dios? Muy buenos, muy compasivos, muy misericordiosos. Los quería bendecir, los quería ayudar de veras. Tenía muy buenos planes para con ellos, pero siempre andaban vagando en su corazón. Una semana tenían mucha fe, a la otra ya no tenían fe. Un día estaban muy contentos cuando había una bendición de Dios especialmente. Al otro día, en una depresión. Siempre andan vagando en su corazón. No me puedo ganar la confianza de ellos, por más cosas que hagan. Llegaba el momento ahí del Mar Rojo, bueno, una fiesta hubo ahí cuando se abrió eso. Unos segundos antes habían estado todos ahí, que Dios nos quiere matar, decían. Nos trajo aquí para matarnos Dios. Nos trajo para matarnos, porque vieron una prueba ya, totalmente entrando a un gran decaimiento, a un gran desánimo interior en sus corazones. Empezaban a hablar, empezaban a murmurar, empezaban a quejarse, porque a veces la incredulidad, cuando ya empieza en sus peores formas, empieza a murmurar y empieza a quejarse y empieza con rencillas, con querellas. Esa incredulidad tiene una voz también. Ahí está la voz de la incredulidad. ¿Cómo no? Empezaron a hablar. Espérate, ¿cómo que Dios tiene un mal propósito? Él te trajo aquí, ok, ahorita está el mar, viene un problema, pero Dios te va a ayudar. ¿Y entonces qué pasaba? Se abrió el mar. Y pasaron en seco. Cuando vieron que Dios los había ayudado, cuando vieron que Dios era bueno, hicieron una fiesta. Están bien confiados en Dios. Ya conocieron sus caminos. Dios es bueno. No va a permitir que seamos tentados o probados sin darnos la salida. Tiene mucho poder y nos quiere mucho. Y siguieron. Se les acabó el agua. Hijo, otra vez empezaron a murmurar en sus corazones. No, ya no me gusta. Ya. Empezaron a contristar a su Santo Espíritu. Se enojó su Santo Espíritu, dice Isaías 63. Ahí andaba con él. Hicieron enojar su Santo Espíritu. Por esa incredulidad, sus actitudes. Dios, paciente, dijo, les voy a dar otra muestra de mi buena voluntad. Les abrió el manantial y salió ahí el agua y sanó las aguas y luego el pan. Y no había sepulcros en Egipto. De inmediato caían a grandes incredulidades ellos. Siempre andan vagando en su corazón, decía. No han conocido mis caminos. No han querido tomarme al pie de la letra seriamente de que yo los amo y aunque haya pruebas yo los voy a ayudar y los voy a llevar hasta el fin de este camino y los voy a meter a donde yo dije que los voy a meter, a la tierra prometida. Ahí donde dije, ahí los voy a meter.
Finalmente llegaron después de muchos años a la tierra prometida. Vieron otra dificultad. Después de haber visto tantas cosas que Dios los amaba y era muy poderoso. ¿Y qué hicieron? No podremos entrar ahí. Es tierra de gigantes. Somos como saltamontes, como chapulines, langostas delante de ellos. Nos van a hacer pedazos. Y Josué y Caleb hicieron callar a la gente. Cállense ya la boca. Y Dios dijo, ¿hasta cuándo escucharé esta multitud depravada y perversa? Dice, que siempre está querellándose en su corazón contra mí. Estaban ahí en su corazón, empezaban a hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No, este ya no es cierto. Híjole. Entonces un día, por tanto tiempo que fueron incrédulos, llegó al límite. Dijo, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido, no han querido recibir mis pruebas, mis bendiciones que yo les doy. Juró en su ira, no entrarán en mi reposo. Esa incredulidad llegó hasta el límite a Dios. No van a entrar. Se perdieron. La incredulidad es el gran pecado que condena. Acuérdate. Es el gran pecado, dice San Juan. Mucho cuidado con pensamientos contrarios a Dios. Mucho cuidado con pensamientos de dudas de la Biblia, de dudas del Evangelio de Jesucristo. Mucho cuidado de la buena voluntad de Dios, de que te ama. Mucho cuidado con dudar de sus promesas, porque Dios no es ningún mentiroso. No permitas que entre eso. Porque ese era el problema. Siempre vagando en tu corazón. Un día, bien bendecidos. ¿Tú crees que la presencia del Espíritu Santo no estuvo ahí en ese desierto? El Espíritu Santo estaba con ellos, dice Isaías 63. Sabían lo que era una buena reunión. Un momento como el que tuvimos hace rato, donde hay revelación. Sí, sabían eso. Y ese día estaban bien. Pero búscalos en un mes. Búscalos en 3 meses. Cualquier cosita. Y otra vez a vagar para el otro lado. ¿No? Como la onda del mar, para este lado. Si me ama, no me ama. ¿Me tiene buena voluntad? Ya no sé. ¿Qué pasa? ¿Murió o no murió por ti? ¿Te tiene buena voluntad o no te tiene buena voluntad? Te la he demostrado. Claro que esos hebreos no tienen las pruebas tan grandes de amor que nosotros tenemos ahorita. Nosotros tenemos mucho más grandes pruebas de amor. Porque nosotros sabemos que Jesús murió en la cruz por nosotros. Tenemos el testimonio de las Escrituras. ¿Cierto o no es cierto? Esas son cosas muy grandes. Su buena voluntad no se puede dudar. Tenemos la Biblia entera y muchas cosas y la providencia en nuestras vidas. ¿Cómo dudar de que Él me ama? No dudes nunca de eso. No dudes nunca de su buena voluntad para ti. Porque si tú dudas de esas cosas, se contrista el espíritu. Incurres en pecado grave y de ahí olvídate, porque vienen grandes tinieblas. Una vez ya estando en la incredulidad, ya la conciencia te empieza a acusar mucho. Ya luego te anda acusando de cosas que ya ni sabes si son verdaderas o no son. Te andas condenando de lo que no es pecado. O sea, ya una vez en la incredulidad la conciencia, ya se desbarata todo el ajuste del alma del ser humano. Ya por un lado el demonio y por otro el diablo, hablándote. Ya no, o sea, empiezas a entrar en grandes tinieblas, se te apaga la lámpara, acuérdate de la velita que acabamos de decir hace rato, se te apaga, se te cayó el escudo de la fe, te clavan todos los dardos. Al rato te andas arrepintiendo de lo que no es pecado. ¿Sí? De lo que no es pecado. Y de lo que es pecado no te arrepientes. ¿No será pecado que puse el vaso más acá y quizás tropecé a mi hermano? Así, un mes. O sea, viene todas unas tinieblas a la mente. Y no te arrepientes de la terrible incredulidad de dudar del amor de tu Jesucristo y de que Él te podía ayudar en cualquier momento. Y si de veras pecaste, caramba, abogado tenemos para con el Padre. Abogado. Había que ir a confiar otra vez en Él. Y al rato ya quieres justificarte por las obras. Bueno, ya mañana sí ya voy a empezar a orar, etcétera, etcétera. Pero ya te empiezas a orar y ya no hay gracia. Y está todo seco y entonces te sientes peor. Entonces a lo mejor te imaginas otra cosa. Pues a lo mejor yo ya nunca fui salva. Así empieza. Te olvida, te hace pedazos. Y ya sin fe, en incredulidades, sí, claro, dirás, no, sí, la doctrina verdadera y todo eso, pero ya sin confianza, pues, en tu corazón. Pues de ahí vienen las tentaciones. Ya no vences al mundo, sino eres vencido por Él. Los atractivos de otro tipo de pecados, ¿verdad? Los pecados escandalosos, los pecados de la carne, están a la mano. Están a la mano. Te sientes frustrado, te sientes desanimado, no hay gozo, paz en tu corazón, porque el Espíritu Santo está molesto. Y entonces tu vida se empieza a convertir en una pesadilla religiosa, en esclavitudes, etc. No entiendes lo espiritual, no agarras la carga, no te quebrantas, te sientes condenado porque no te quebrantaste,
Porque dice que todo el mundo estaba quebrantado. Qué raro, ¿verdad? Que cuando todo el mundo esté quebrantado, tú no te quebrantes. Pues sí sería raro, ¿no? A menos que de veras estés en un estado de agotamiento tal que pues ya de plano no percibías nada ese día porque estabas muy desvelado. Pero si todo el mundo está quebrantado y tú no, pues está raro, ¿no? Que quizá el Espíritu Santo está mostrando una carga a todos suficientemente fuerte para que los preocupe mucho. O a ti no te interesa. Entonces te sientes condenado porque no te quebrantaste. Y después te quieres engañar. Bueno, pero es que no cualquiera se debe de quebrantar, etcétera, etcétera. Y ya sabes. Y no, hombre, caes en unas tinieblas, en unos enredos. Y olvídate. Lo mejor es siempre caminar así sencillito, como hoy vimos. Como empezamos a ver hoy. Ese es el camino de la fe. Así como lo vimos. Y de aquí para adelante. Esto todo te lo advierto. ¿Para qué te lo advierto? Para que cuides tu fe. Para que veas que esto no es cosa ligera, no es pecado menudo, no es un mandamiento muy pequeño. Es una de las cosas más importantes que a Dios le interesan y solamente basa su relación contigo en una confianza sencillita. Y si no, cuidado. Y después de ahí llegas al otro pecado. Y claro, te sientes condenado, andas irritable. Te sientes mal, porque no te quebrantaste y todos están platicando de las bendiciones de Dios ese día y tú no las tienes. No pudiste entrar. Empieza una gran turbación en tu mente y entre tu propia confusión y el demonio por un lado, te pueden hacer que te pierdas. O sea que cuidado y te tumben el escudo, ¿ok? Cuidado y te tumben el escudo. Porque si te tumban el escudo, te van a clavar los dardos. Una vez a un soldado tumbándole el escudo, es el escudo de la fe, de la confianza en tu Dios y en tu Señor Jesús. Túmbaselo, lo van a hacer pedazos, no tiene con qué protegerse. Lo mismo le clavan lanza que flechas o que le dan con la misma espada. El escudo no era algo que el soldado lo soltaba así nada más. El escudo lo traían bien agarrado con un doble arnés aquí, uno por el codo y otro por aquí, y lo tenía que tener bien firme, que le clavan. Y con eso podía parar los dardos del enemigo y los golpes tremendos que iban a matar, además, no iban a acariciar los espadazos ni las lanzas. Por eso dice, con la armadura de la fe, y te dice el escudo de la fe. La armadura de Dios, perdón, y el escudo de la fe. Con el escudo, cuidado. Tu confianza en Jesús. Pues se ve difícil la situación, pero Dios está en los cielos. Mi Dios está allí. Y yo sé que Él me va a ayudar, porque me lo ha prometido en la Biblia. Aunque ahorita no vea yo cómo me puede ayudar, me va a ayudar. Va a venir la respuesta o el socorro de un lado o de otro. Porque así es mi Dios. Está la tentación que sientes, que ya no la aguantas, que estás a punto de ceder. Mi Dios me ha prometido que no seré tentado más allá de lo que pueda soportar. Me va a dar la salida por un lado o por otro. Voy a resistir. Y confías en la fidelidad de Jesús. Al momento en que te desconfías ahí de Jesús, no, yo creo que esto ya nunca se va a quitar. Va a ser irremediable, voy a caer. Ya, ¡pac! Fuera escudo. Y ahí sí, en la mera tentación donde estabas, en esa misma, te vas a ir a meter. Sobre todo cuando lo digas. Y no porque crea yo en la confesión positiva y menos en la negativa, sino porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Y porque ciertamente la incredulidad también habla. Especialmente cuando se lo digas a tu compañero, no, pues yo creo que ya no, yo creo que para mí ya no hay esperanza. Yo creo que estas tentaciones, ya es muy miserable mi situación. Dios ya no me va a ayudar. Mayor incredulidad tienes. Y peor porque ahí empiezas a deshonrar más a tu Dios, y ya te prometió eso, y te empieza a ver el otro mundo, el mundo de lo espiritual, y empieza la deshonra, y entonces hay de qué acusar más allá, y ay, hermano. En el camino estrechito del corazón, por medio de la confianza en tu Señor Jesús. Bien agarrado tu escudo, porque te lo van a querer tirar. Y a lo mejor ya te lo han tirado varias veces y ya sabes de lo que te estoy platicando. Quizás no te es extraño ese tipo de... Empieza a caer en esclavitudes religiosas. Y si tú de veras llegaste a cometer un pecado como cosa excepcional en tu vida, no te tardes en correr a Cristo, en confesar, hacer una confesión limpiecita de lo que hiciste, sin andarle quitando peso ni nada, porque peor vas para abajo. Señor, yo hice esto, pasó esto con mi vida, soy esto, hice esto y no debía haberlo hecho. Un Pedro que negó a Jesús pero confesó y lloró amargamente. Esto pasó. Y una vez confesado, a volver a depositar confianza en el crucificado, por favor, en el que murió por ti, que es el único pago de la deuda. No te justifica Dios por medio de ninguna otra cosa más que por la confianza en Él. Gracias a Jesús por su vida. Y ahí viene el perdón, otra vez, viene recepción del Espíritu, empieza a haber una bendición. Y otra vez, y así, y entonces así, cuídate. Cuidado, porque te van a querer sacar del camino. No. La incredulidad no es un detalle,
no es un problema es que tiene muchos problemas de incredulidad. Habrá que ver qué se dice detrás de esas palabras. Si son dudas de cuestiones que no tienen mucha importancia, bueno, pero si son dudas sobre el carácter de Dios para contigo, de su fidelidad, de su amor o de lo que hizo en la cruz o de lo que Él promete claramente escrito, ese no es un detalle, ese no es un problema que tiene la hermana o el hermano. Esa persona está practicando el abominable pecado de la incredulidad y se está bloqueando a sí mismo las bendiciones de Dios para su vida.